sino el relato principal es lo que ocurre en la Europa del Este del principio del siglo XX, que está atravesada por revoluciones y por guerras. Hay un texto que Pablo pone al final de su libro, en el epílogo, que quisiera leer algunas partes, y se trata sobre un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Novus. Y dice, el Angelus Novus fue adquirido en 1921, el año en que Mendel, Judith y Gersh escaparon de Europa. Y Paul Klee comenzaba a dar clases en la Bauhaus de Weimar por el propio Walter Benjamin, quien fundó entonces una publicación con el nombre del cuadro y años después, poco antes de la muerte, escribió: hay un cuadro de Paul Klee llamado Angelus Novus. En este cuadro se representa un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira firmemente. Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas, pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado, pero soplando desde el paraíso una tempestad se enreda en las alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esa tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esa tempestad. Identificando al ángel con el hombre moderno, Giorgio Agamben afirma que perder la relación con nuestro pasado hace imposible encontrar nuestro propio lugar en la historia. Solo podemos coincidir con él y mirar hacia atrás para tratar de entender. Y Pablo hurga en el pasado. O sea, Pablo no es que perdió la relación con el pasado de sus abuelos, sino que no tenía ese pasado. No existía ese pasado, existe a través de documentos que él escribió, pero no realmente de vivencias. Y lo adquirió investigando y lo reinventó. O sea que uno de los puntos claves, de los cuales voy a hablar en los pocos minutos que quedan, es sobre ese aspecto, sobre la ficción y la reinvención de un pasado que él no vivió. El tiempo. Hay una frase de un letrista de canciones francesas que se llama Claude Demel, que hizo letras para canciones de Serge Gainsbourg, y hay una frase que me gusta mucho que dice en francés: on n'a jamais le temps nous a. Quiere decir, no poseemos al tiempo, el tiempo nos posee. Corre como un río de llanura, como meandros burlones. El tiempo nos posee. Entonces, en este esquema del tiempo como un río con meandros, es que Pablo desarrolla la historia de sus 4 abuelos. Y en ese esquema de un río con meandros es que viene la parte de la inventiva. Voy a citar también ahora a otro escritor que murió hace poco. Paul Auster decía: todos los escritores roban algo de sus propias vidas, pero cuando toman algo de la vida real y lo ponen en una obra de ficción, se vuelve ficción. Y es eso, estamos frente a una obra de ficción. Pablo encara esa ficción con una prosa limpia, transparente. Él dice que demasiado clásica, y es decir, clásica querría decir sin rupturas de lenguaje o de tiempo, pero realmente lo delata como un escritor / fotógrafo. Y acá viene una de las pasiones de Pablo, aparte de la arquitectura, que es la fotografía. O sea, hay una relación entre la forma en que escribe y la forma en que saca fotos. ¿Puedo decir eso? Bueno. Y muchas veces para nosotros lectores es difícil discernir dónde está lo que inventó, pero sabemos que lo hizo y mucho. Hay descripciones minuciosas de calles, de edificios, de interiores de casas en que vivieron sus abuelos y sus familiares, de amigos de los protagonistas. Hay escenas de guerra, hay hambrunas, hay enamoramientos, hay referencia a partos, que es imposible que él tuviera esas referencias en función del relato oral, sino que tienen que haber sido inventadas. Y entonces, la obra, el libro, está, yo lo veo como ese tiempo que transcurre con meandros burlones y esta capacidad inventiva de ficción que a nosotros como lectores nos es muy difícil discernir y que es lícito que así sea porque realmente termina siendo una obra de ficción.
Bueno, para terminar, otra de las cosas que permea el libro, y esto quizás sea lo más delicado, es el judaísmo. Y digo delicado para mí porque estamos viviendo tiempos en los cuales se confunde estar, por ejemplo, en contra de las acciones del gobierno de Israel con el antisemitismo. Entonces, estamos en una situación en la cual hablar de judaísmo, y sobre todo en este ambiente, puede llevar a incomodidades. Pablo, en el libro, tiene un deslumbramiento con el judaísmo. Y yo lo puedo decir porque soy su amigo y porque tenemos orígenes comunes. Los dos venimos de dos familias que no practicaban la religión judía, que su relación con el judaísmo era bastante y que no tenían el contacto que tiene Pablo con el judaísmo en este libro. Todo el libro está permeado por el judaísmo. Todos los protagonistas pasan por decisiones que tienen que ver con los judíos, ya sea decisiones políticas, a qué partido o facción se asocian y se adhieren, o decisiones artísticas, con quién van a estudiar canto, o incluso decisiones de vida. Hay una escena en la cual uno de sus abuelos está herido y muriéndose en una trinchera y se pregunta si quien va a venir a salvarlo será antisemita o no. O sea, hay una especie de deslumbramiento que evidentemente, digamos, porque considero que nuestros orígenes son parecidos, un poco me asombra, digo decir, me asombra. Yo les quiero decir que mi situación con el judaísmo es un poco distinta que la de él porque mis abuelos nacieron en la Argentina. Mis abuelos, bueno, los maternos vinieron cuando tenían 5 años en 1905 y los paternos nacieron en 1899 aquí. O sea que de vivir en el país yo soy 4ª generación y con mucha desprendimiento de la tradición judía, tanto obviamente en lo religioso como incluso en las costumbres. El caso de los abuelos de Pablo es distinto, porque mis abuelos nacieron o vinieron expulsados por pogroms, pero en momentos previos a la Revolución Rusa, previos a la Revolución de 1905 y previos a, obviamente, la Primera Guerra Mundial y previos al surgimiento del nazismo. O sea que este deslumbramiento para mí marca las características del libro. Después está una cosa que también me toca de cerca, que es la relación, sobre todo de Mendel, con el Partido Comunista Argentino y su ilusión y su desilusión. Pero lo notable es que yo me entero que la desilusión de Mendel con el partido del cual se va y por el cual se asombra que sus hijos, uno de ellos el papá de Pablo, a quien yo conocí, fueran comunistas en la década del 40, cuando él se había ido, y lo interesante que muestra es que Mendel abandona el Partido Comunista no porque el Partido Comunista fuera estalinista, se hubiera renunciado a la rebeldía revolucionaria para aliarse con la burguesía. Lo abandona por obrerista, porque fue un periodo en la historia del partido en el cual se volvió dogmáticamente obrerista, no admitía personas que no fueran trabajadores, obreros en relación de dependencia. Bueno, son todas las cosas que a mí me impresionaron del libro. Es importante referirse a la estructura. La estructura del libro tiene una estructura muy fija. Hay relatos en tercera persona sobre cada uno de los abuelos, paternos primero, y antes de pasar a los maternos, hay unas especies de codas, 2 codas, donde en primera persona habla cada uno de los abuelos, generalmente, yo si no me equivoco, porque lo leí hace un tiempo, sobre ya su experiencia después de haber vuelto a la Argentina. Es una gran inventiva también eso, ¿no? Porque generar 2 relatos en tercera persona históricos con tanto detalle, para luego 2 impresiones personales también con tanto detalle, me hizo realmente admirarlo. Por último, quiero decir que Pablo creo que se siente más identificado con el abuelo paterno, con Mendel, y bueno, para los que no lo leyeron, podrán apreciarlo o no. Y dice algo que tiene que ver un poco con mi amigo. Él, al final del monólogo en primera persona de Mendel, dice: pienso en lo más grave que me sucedió en la vida, en lo único que no tiene remedio. Yo no sé querer, dice Mendel.
Bueno, yo sé que Pablo sabe querer, a veces disimula un poco, pero sabe querer. Nada más, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a leer. Para mí fue un impacto cuando te conocí, porque lo primero que yo pensé cuando mandaste un WhatsApp, Pablo Chepiurka, yo dije, ¿tendrá que ver con Mendel? Porque para mí Mendel es parte de toda una serie de próceres de la literatura yiddish en Argentina. No sabía. Y sí, es más, yo ahora voy a citar algo que él escribió, que está en una antología de 1944. O sea, en el 44 ya era reconocido como autor. Pero como yo escribo, leer algo para mí es también escribir. Entonces yo voy a leer algo que escribí leyendo tu libro. Como título le puse Aires de memoria. Leer puede ser un desafío, quizás una aventura, seguro un riesgo. Es el riesgo que asumen estas páginas leyendo, escribiendo, una historia hecha de muchas historias. Estas páginas que hablan del difícil recorrido por una memoria familiar siempre esquiva, más aún cuando por alguna razón se la escatima. Al aventurarnos al relato, vemos cómo se van hilvanando tantas historias que no se contaron, historias desconocidas pero presentes, historias escamoteadas o intuidas o perseguidas de los ancestros, historias que hablan de sus ternuras, de sus rencores, de sus entreveros y complejidades. Son historias de pobreza judeo-oriental, de rebeldías juveniles, de retóricas insumisas y placeres dialécticos, de vidas hechas entre bibliotecas clandestinas y no, de anhelos de otra cosa, de soñar con el canto lírico a orillas de un río en un pueblito miserable, de mujeres que respetan la tradición pero quieren ir al teatro, de una militancia por un mundo mejor, militancia sumida en una extraña mezcla de temor y esperanza. Los protagonistas habitan un mundo de fragores, transformaciones y hambrunas. Su tiempo se despliega en el efervescente siglo XX, con sus tradiciones que se desmoronan, sus violentos alumbramientos de nuevas maneras, sus horrores inauditos, sus vanguardias arrasadoras. Navegando en esos días insomnes, el relato se va hilvanando entre grandes sucesos históricos y pequeños hechos personales que rescatan las conversaciones, los recuerdos y las fantasías de las largas noches en que prosperaban las voces del relato. Voces que hablan de muertos desparramados entre Polonia y Domínguez, entre los Cárpatos, la Tablada y quién sabe dónde. Historias en las que la debacle rusa y la muerte de una madre pueden narrarse al unísono. Y todo enmarcado entre guerras y pogroms. Y acá hago una nota, y se las quiero leer. La nota es a la palabra pogrom. Me resisto a usar la palabra pogromo, así como me resisto a usar la grafía gueto, G-U-E-T-O. Es un modo, todo lo ingenuo que se quiera, pero es el único que encontré hasta ahora, de no naturalizar en mi lengua ni el gueto ni el pogrom. Quiero que sigan siendo palabras extranjeras. Retomo, y todo enmarcado entre guerras y pogroms, que siembran a su paso uniformes varios, escenas diversas, urgencias nuevas, terrores antiguos, pero siempre la misma sangre,
Siempre el mismo insoportable rumor de las moscas, de las muchas moscas, esos testigos zumbones de la violencia que deja a su paso, calles que se apagan, gente que ya no está, regalos de la pobreza, verdugos propios y ajenos, en fin, esas cosas que suceden en la guerra. Las batallas van acelerando los sucesos. La guerra hace todo más rápido, dice Sara en un momento. Y si no es ocupacja, entonces será militarische Besetzung. Puede que la guerra cambie de lenguas, las moscas no. Será hambre o deserción, cólera o tifus, pero en esta tierra no hay más fantasmas que nosotros. Ya se sabe, en toda guerra, miasma, influenza y pulmonía han producido mayor estrago que las bayonetas y los proyectiles. Sentencia un personaje sin siquiera levantar la mirada del diario. Estas son también historias de una comunicación siempre compleja, a menudo interrumpida, quizás muda, tal como se puede inferir de ese silencio con el que combate la voz que insiste en narrar a fuerza de archivos y ficciones para poder contar esas vidas que quedaron sin contar. Anhelo de imaginar, dice claramente el autor. En ese convoluto de ficción, archivo y anhelos, los tiempos no terminan de cuadrar del todo. Las palabras quizás tampoco. Serán de golpe 4 las que resalten. A sangre y fuego, dirá Sara. Como en una epifanía, queriendo hablar con Mendel, que ya no vive, habiendo ya leído a Arlt, sin olvidar a Gogol, y cuando todo un mundo ha quedado atrás, aunque aún late en ella. Pero esas 4 palabras entrañan muchas más. Porque, ¿qué busca el personaje central? Personaje central que no es, entiendo, ninguno de los protagonistas. No es Mendel, no es Sara, no es Judith, no es Gersh, sino aquel que les presta su voz. ¿Qué busca? Creo que algunas otras palabras, que serán bastante más que 4, aunque eso quizás no importe tanto, porque no es la exactitud de la realidad genealógica lo que aquí está en juego, aunque podemos percibir la investigación amorosa, ardua y puede que agobiante que la sostiene, no, lo que está en juego es algo de una revelación que trasciende cualquier archivo. Porque no se trata solo, y solo acá es una palabra complicada, pero no se trata solo de construir la memoria, sino de una reflexión detenida en torno a ella. La materia incandescente del relato se desliza por los pliegues de la memoria y viene hacia nosotros en tonos diversos, a veces ligeros, a veces dramáticos, a veces severos, nunca patéticos. Son tonos que pueden llegar a albergar incluso la música, de las palabras. Yan, 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 amigo Paderewski, yan, yan, canta en algún momento el texto. Pero está también la melodía grave de la novela rusa, que se estira como la estepa, que se detiene, con minucioso amor, diría Borges, en los detalles singulares del paisaje, en los rasgos delicados o no de cada personaje, en la extensión de la memoria que se reproduce como la nieve. Pero sobre todo, escucho en esos tonos una especie de involuntaria memoria auditiva de una lengua que la voz que narra no conoce. En el hablar torrentoso y rizomático de los personajes, escucho la incontenible oralidad del yiddish. Esa charla que el yiddish nunca rehúye. Los parlamentos de los personajes tan elaborados no son, aun si por momentos lo parecen, monólogos. Son diálogos, o mejor, conversaciones. Puede que sean con los que están, puede que
puede que con los que no están, y también puede que sea con los que quizás algún día estén, conversen, respondan o callen. Estos relatos también son, creo, formas de una lengua que insiste en alguien que no la habla, una lengua no hablada, pero propia. Diría entonces que el soporte de este libro no es, aún con toda su importancia, el archivo. Es en cambio la charla, el hablar desbocado con esos desconocidos tan cercanos, con los que siempre se quiere hablar, esos que habitan ahí donde empezó nuestra vida mucho antes de que naciéramos. La memoria como querella, la memoria como dilema, la memoria como lugar donde nos preguntamos por la propia condición. No me gusta la palabra identidad. Una condición que, aun si fugaz, tiñe nuestras meditaciones. Lo importante es que lean, y que lean en yiddish, dice un personaje enarbolando la lectura como acto militante. Una militancia que, dicho sea de paso, tanto conocimos en Argentina, donde vendrán a recalar estos personajes, la misma Argentina donde se desata la Semana Trágica, el mismo año en que Mendel es torturado. Y en esas lecturas, de Gorky a Arl, de Sienkiewicz a Contursi, los autores abundan. El propio Mendel será uno de ellos, en especial escribiendo esas miniaturas que a veces le darán de comer en un ámbito donde será recordado por colegas periodistas como Piñe Katz, como un creador de temperamento ardiente, de palabra tan filosa como poética, cuyo nombre despertaba cariño en los obreros judíos y temor en los patrones. Esto escribió Piñe Katz sobre Mendel Chepiurka. Y Mendel llegará a decir en Argentina, con trazo rojo y palabras dolorosamente actuales para nosotros hoy, llegará a decir esto, Mendel. Ha llegado esa odiosa expresión, la crisis, que destruye todo lo que has construido. Ni siquiera comprendes cabalmente el sentido de esa palabra, ni siquiera puedes percibir el enredo que entraña. Tampoco entiendes su causa ni sus resultados, pero todo tu edificio se desmorona. La crisis se traga todo, no hay más nada. Nunca se te ocurrió pensar en el mundo que te rodea. Soy un mundo para mí mismo, decías, y escondías tus sentimientos tras la armadura de tus propios mezquinos goces. Ahora la miseria te acercará al ser humano. Ella te hará sentir en carne propia lo que ocurre en el mundo. Vuelvo entonces a la memoria, que como vemos, no es acá vector de nostalgia ni ocasión de melancolía, sino un modo de la pregunta por el presente. Un presente hecho de esas historias que nos constituyen, esas historias que aquí se tejen, tantas que son. Muchas no las he nombrado. Hay el misterio del origen cuando se arranca siendo dos. Hay las delicias de la seducción. Hay la escritura de cartas desde el infierno. Y más, mucho más. Pero no hace falta resumen. Este libro puede leerse sin prólogo tutor ni presentación argumentativa. No hace falta que se les explique de qué se trata, ni que se les diga cómo abordarla. Solo habrá que tomar aire y zambullirse. ¿Querés ser mi psicoanalista? Si querés ser mi psicoanalista. No, yo no tenía previsto hablar, pero bueno, todo cambió. La verdad que empiezo por lo que escribió y leyó Perla, con mucho agradecimiento.
no sabía, no conocía esas traducciones de Mendel, no sé si son tuyas o... Eso yo traduzco. Tampoco sabía que podía entrar en ese lugar con ese impacto. Me sorprendió muchísimo lo que ella leyó en el libro, porque realmente siento que su lectura fue muy cercana a lo que yo sentí al escribirlo. No lo voy a repetir, pero le voy a pedir el texto, porque me parece que quien no quiera leer el libro puede leer esto, que es más breve, y lo vamos a poner en la segunda edición como un resumen previo y explicación. Estoy conmovido por lo que dijiste. Tiene muchas facetas y muchos aspectos, pero me parece que sí hay un protagonista que quiere saber, un protagonista que necesita de esas palabras. Un poco lo quería comentar ahora con Silvia cuando deje aquí en este archivo, que me parece que es el lugar que corresponde, que es el repositorio donde debieran estar los papeles, las fotos, las cartas, las postales, los libros, el libro de Mendel que publicaron en 1962, y el libro de mi tía abuela materna, Maya Feldman, que son sus memorias de infancia, de donde salen muchas de estas aventuras que están contadas en el libro con mi prosa, que no era para nada mejor que la de ella, y que hubiera querido que hiciera honor a ambos libros, ¿verdad? Pero, bueno, el hecho de tener un libro sobre las memorias de mi tía abuela, ya que no es mi abuela, y un libro no solo de miniaturas, sino sobre arte y revolución, sobre los románticos alemanes, sobre muchas escrituras y sobre problemas del proletariado en China en 1926, o sea, los materiales me eran al principio inaccesibles porque estaban escritos en yiddish, y este deseo que siempre tuve de conocer a mis abuelos, solo pude materializarlo o llegar a algún cierto acercamiento a través de la escritura de sus movimientos, de sus palabras, de sus decisiones, de su intimidad, de su día a día, de sus tristezas, de sus desgarros. Y eso me hizo comprender mucho. Y tres cosas que dijo Alberto también quisiera comentar. Gracias. Y el tema de la fotografía es absolutamente así. Me parece que de cierto modo es pernicioso para la escritura, pero hay una vocación de síntesis o de imagen prefijada que quizá estoy pensando que impide que fluya más. Sería mejor si hubiera sido cineasta que hacer algo de fotografía. Hay un libro que estoy leyendo ahora con mucho placer, que no lo conocía, de Philippe Claudel, que es El informe de Brodke, y el discurrir de las historias en un libro con esta calidad de prosa. Estoy intercalando ambos, volví a leer en 4 palabras y bueno, me encuentro con las dificultades que tuve al escribirlo, pero bueno, ese es el personaje que lo escribió. Respecto a la fotografía, me parece una observación importante. Spoiler, mi preferido no es Mendel, sino Gersh. Y quizá la palabra deslumbramiento,
Creo que este tema que introduce Alberto tiene una larga historia entre nosotros dos, de conversaciones, y hasta algunas conversaciones sobre respecto, pero no sé si llamarlo de deslumbramiento, o sea, eran estas personas con las que yo me tenía que ver, y estas personas eran así, provenían, como explicó Perla, de donde provenían, eran judíos orientales, con esta cultura, con esta participación política, me encontré con una generación que yo no conocía y que creía que era más bien la de mis padres, que era la que había roto de una manera muy fuerte y muy difícil, con tradiciones, que había pasado del pueblo a la ciudad, que se había empezado a vestir y a hablar el idioma de los habitantes con los que cohabitaba, que empezaba a discutir si la política debía ceñirse al problema judío y a la nación judía, o también tenía que hablarse de socialismo o no, o lo que fuere, si fuera de Mizrahi, podía ser un partido de derecha, o el Palestión, o el Bund, estaban en otras corrientes, obviamente, pero esta generación, la generación que nace en 1890, que se ve enfrentada a los hechos de 1905, a las huelgas estudiantiles, y luego finalmente a la Revolución Rusa, y a todo lo que ha sucedido en ambos países. No voy a contar aquí el libro, pero me hizo también a mí mover las piezas familiares de una manera muy fuerte, y aún mis padres no están, ni mi hermana, o sea, con lo cual la invención y la necesidad de la invención era aún mayor. Bueno, nada, muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Voy a agregar solamente mi lectura como archivista, porque en realidad mi lectura siempre está teñida de archivo, y a veces tengo que decir que me cuesta leer ficción, que nunca leo ficción porque siempre leo el archivo detrás de esa ficción. Y me pareció un texto tan sensible, tan creíble, tan excelentemente bien investigado, que nada me hacía ruido, nada me hacía ruido. Así que te agradezco muchísimo por esta lectura, y agradecerles a todos. Y bueno, quería también, habíamos previsto así, quería insistir en que me parece que bueno, aquí en esta humilde caja de cartón que armamos, este es el único ejemplar del libro de Mendel que yo tengo, y que no está publicado, pero está en la Biblioteca de Nueva York, es un libro escrito en inglés por mi tía abuela, que era Maya Feldman, y se llama El candelabro, o Los candelabros, ustedes dirán, de mi madre. Acá hay una traducción en español. Está bien. Y fuera de ello, esas cajas de fotos familiares que aquí están separadas por familia en varios sobres, que bueno, que todos tenemos y que siempre tenemos un poco de miedo de ver qué hay ahí adentro. Ahí es donde me metí, eso quiero que quede aquí, porque me parece que alguien lo puede mirar y leer y inventar alguna otra historia. Así que gracias. Muy bien. Solamente reforzar las palabras de Pablo. Para nuestra biblioteca y nuestro archivo, este acto es uno de los actos más importantes. Es el momento en el que lo que es un tesoro familiar, un patrimonio familiar, pasa a ser parte de la historia de todos.
El caso de Pablo, en el que él pudo acceder a sus propios documentos familiares, que le permitió elaborar esta historia, es un caso no tan excepcional. Es excepcional el hecho de que haya emprendido esa aventura. Hay muchas familias que tienen en casa materiales, pero también hay muchas otras familias que se están haciendo preguntas y que no tienen en casa materiales por esta situación de migración, de desarraigo y de marginalidad que muchas de las familias judías pasaron durante sus migraciones. Y entonces en este acto es cuando el material que es un tesoro de Pablo y de la familia de Pablo pasa a ser un tesoro de toda la comunidad, pasa a ser un tesoro también de otras familias que pueden basarse en estas historias, aprender de ellas y escribir nuevas páginas. Muchísimas gracias. Los invitamos a bajar a la planta baja para un brindis y para seguir charlando.